estoy aquí con José Figueroa, el contador, que nos va a contar un poco por qué invertir a través de una compañía LLC y los gastos asociados y los beneficios. Ahí está. Ahí. Hola. Ahí. Listo, Leo. Mira, para las personas del extranjero tienen la posibilidad de poder crear una corporación en los Estados Unidos. Hay un tipo o hay dos tipos de corporaciones que una persona del extranjero puede abrir acá en Estados Unidos. Pero una de ellas es la que se recomienda cuando la inversión es en finca raíz. Los dos tipos de corporaciones son corporaciones regular y la corporación LLC. Y la que se recomienda para este tipo de inversiones es la corporación LLC. Sus siglas en inglés son Limited Liability Company. Es decir, estos son compañías de responsabilidad limitada. La ventaja que tiene este tipo de corporaciones es que protegen al inversionista contra cualquier imprevisto legal que se pudiera presentar en el futuro. Entonces, esa protección lo que le brinda es que si no compromete todo el patrimonio que la persona pueda tener dentro de los Estados Unidos o quizás por fuera también. Entonces es importante porque solamente se ve comprometida la inversión que hicieron en esa compañía. Por eso es que es de responsabilidad limitada, es decir, que no se expone el patrimonio que tuviera esta persona fuera de la corporación. Esa es una de las ventajas. Siempre se recomienda una corporación por cada propiedad que uno tenga. Exactamente, exactamente. Entonces, al tener esta ventaja de no poner o de no exponer a las otras, al otro patrimonio, estaríamos hablando de que sería bueno cuando se tenga otra inversión en finca raíz, que se abriera otra compañía precisamente para que ninguna de estas estuvieran comprometidas entre sí. Entonces, cada una, al abrirse por separado, estaría independientemente de la otra o de cualquier otra que tuviera la persona. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de corporación. La otra ventaja es, perdona que te interrumpa, y así respiras un poquito. Con respecto a los impuestos, ¿cuál es mejor, la LLC o la Corp? Ok, la corporación regular, además de que no te ofrece esa ventaja legal, también tiene una particularidad, es que tiene una tasa de impuestos fija del 21%. Esa es la tasa de impuestos con que graban a las corporaciones regulares. Ahora, la corporación LLC, ¿qué es lo que pasa con este tipo de compañías cuando presenta la declaración de impuestos? No paga impuestos, impuestos a pagar cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la compañía tiene una ganancia? Lo que sucede es que la ganancia pasa a ser declarada en los impuestos personales de los miembros de la corporación de acuerdo a su porcentaje de participación. Entonces, ¿cómo se preguntarán? ¿Cómo hacer para que una persona del extranjero presente una declaración de impuestos en los Estados Unidos? Sí se puede hacer para ello y sí se puede hacer y lo tienen que hacer. Porque por el tipo de compañía, la compañía está ligada a los dueños o a los miembros de esta corporación. Y ellos son los que finalmente reportan la ganancia de esa compañía. Entonces, una persona del extranjero tiene que sacar un número de identificación individual tributario, que en inglés se conoce como ITIN. Con este número ITIN, la persona puede presentar esa declaración de impuestos y reportarle al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos la ganancia que la compañía le dio.
Entonces, ¿ok? es la compañía más el listing de cada uno de los miembros de la compañía, donde se recomienda que por lo menos sean dos, porque si no queda casi que a título personal siendo uno solo. ¿Okay? Exactamente. De la corporación LLC la puede conformar una persona o más. Ahora, ¿qué pasa cuando es una sola persona? Básicamente es un sole proprietorship, pero este tipo de corporaciones individuales es muy complicada. Para los que no saben, quizás dicen que es sencilla. ¿Por qué? ¿Cuál es la sencillez con que la ven algunas personas que no conocen mucho? En que la compañía de un solo miembro no presenta una declaración de impuestos de corporación. Lo que hace es que presenta un formulario dentro de la declaración de impuestos personal. Y ahí es donde se declararía esa compañía de un solo miembro. Pero esto tiene más trabajo, tiene otras implicaciones que mucha gente desconoce y es muy largo el tema. Y yo no recomendaría una compañía de un solo miembro. Mejor es que se vayan. Exacto. Pues entonces en este caso son dos personas. ¿Las dos personas pueden ser extranjeras o debería ser una persona residente o americano y la otra persona extranjero? Pueden ser cualquiera de ellos. Pueden ser los dos miembros extranjeros o puede ser una combinación de extranjeros con residentes o con ciudadanos, o residente con residente, ciudadano con ciudadano. La combinación de cualquiera uno de estos funciona para la LLC. Te hago una pregunta, José. Cuando vas a hacer la declaración de impuestos y yo vivo en el extranjero, soy uno de esos clientes, supongamos, vengo, ya constituyo la empresa y entonces ya voy a hacer mi declaración. ¿Qué pasa con todos esos gastos de viaje, con todo ese tipo de alojamientos que voy a tener porque vengo a chequear cosas aquí? ¿Yo eso lo puedo meter en la corporación como parte de los gastos de la empresa? Sí, sí, bien importante ese punto. Sí, la respuesta es sí. Podemos deducir, ya siendo miembro de esa corporación, teniendo una compañía en los Estados Unidos y tú una residencia permanente fuera de los Estados Unidos, es completamente válido que cuando vengas a atender tu compañía a los Estados Unidos puedas deducir los viáticos, es decir, los pasajes, los gastos de alojamiento en un hotel, la renta de un vehículo, el pago de la gasolina del vehículo, todos esos gastos de viático se pueden deducir de la compañía. Es decir, la persona puede utilizar la tarjeta de la corporación y hacer estos gastos y hacer estos pagos. Y entran dentro de los gastos de la compañía, correcto. Además de eso, ¿verdad? Y eso lo veríamos más adelante cuando el cliente se involucre más con el tema de la contabilidad de la compañía. Hay otra serie de gastos que le dan una ventaja a uno para reducir esa ganancia y por ende pagar menos impuestos. Dentro de esos gastos hay un gasto importante que es la depreciación, que es un gasto intangible, no se ve, pero está ahí. Cuando tú compras una propiedad a través de la compañía, eso se convierte en un activo de la corporación. Por lo tanto, ese activo se puede depreciar. Y la depreciación es por 30 años y por lo general es un gasto alto. Dependiendo del monto en que compraste la propiedad, estamos hablando de 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 dólares, dependiendo, como un gasto que vas a tener. Por lo tanto, ese gasto te va a reducir la ganancia que pudieras obtener en el año fiscal de la corporación. Entonces, bien importante la depreciación. Además de los gastos que mencionábamos anteriormente, lógicamente van a haber gastos asociados con el ejercicio propio de la actividad de la renta. Esa propiedad seguramente va a tener que pagar impuestos al final del año, que son los property tax. Va a pagar de pronto gastos de asociación, va a pagar mantenimiento, reparaciones, cualquier gasto que se incurra, todo eso se va a deducir de la corporación y debe ser pagada a través de ella. Que se realice, correcto. ¿Perdón? La amortización de la propiedad a través del préstamo.
Claro, aunque eso no sería un gasto, no es un gasto porque cuando tú estás amortizando la deuda, Los intereses. Claro, los intereses sí, pero el principal va contra la deuda. Los intereses sí. Los intereses sí se van a deducir. De todas formas, vamos a volver a la creación porque Mayela se fue más adelante. Entonces, quería saber cuánto tarda la creación de la compañía. Muy bien, ok. La corporación básicamente lo pudiéramos tener como en dos etapas, en dos fases. Hay una fase primera que se hace ante el estado de la Florida y una segunda fase que se hace ante el gobierno federal. Recuerden que en los Estados Unidos hay dos gobiernos, un gobierno estatal, es decir, estamos hablando del estado de la Florida, y el gobierno federal, que es el Servicio de Rentas Internas, el IRS, por sus siglas en inglés, para la apertura de una corporación. Dos fases. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para esta primera fase de abrirla en el estado de la Florida? Vamos a necesitar un nombre de la compañía. Este nombre no puede existir. Nosotros, una vez nos entreguen la información, verificamos en los récords públicos de que este nombre no exista. Si este nombre existiera, pues lógicamente hay que cambiarlo. Si de pronto el nombre de la compañía que han escogido le gusta mucho, se identifican con él, le podemos poner una terminación, agregarle una terminación para diferenciarlo del que ya existe. Ese sería el punto número uno. El punto número dos, tienen que tener una dirección física dentro del estado de la Florida. Esta dirección no puede ser un P.O. Box, puede ser un apartamento, puede ser una casa, puede ser una oficina, pero no un P.O. Box. En la Florida, correcto. Y tiene que estar en el estado de la Florida, correcto. Lo tercero que necesitan es un agente representante. Esta persona va a cumplir una función que es la de recibir cualquier notificación de parte del Estado y hacérsela llegar al dueño que se encuentra en el extranjero. Entonces, ese es el rol del agente representante. No tiene ninguna... persona puede estar en la Florida o puede estar fuera de la Florida. No, tiene que residir en la Florida, tiene que estar en la Florida. Entonces, si tienes algún amigo que te sirva, porque pudiera ser un amigo, un familiar, alguien, te puede servir como ese agente representante. Esta persona no tiene ninguna implicación en la parte tributaria, no es dueña de la compañía, no tiene ninguna responsabilidad, solamente la de notificarle al dueño que ha recibido una comunicación, un llamado o algo. Ese básicamente serían los tres puntos esenciales para la apertura en el estado de la Florida. En la segunda fase es donde un poquito se complica, si se puede llamar así, la cuestión. ¿Por qué? Porque en esta segunda fase que se hace ante el gobierno federal y lo que se necesita o lo que se requiere con ellos es solicitarle el número de identificación tributario a la corporación. Se conoce con las siglas en inglés como el EIN, Employer Identification Number. Este es diferente del ITIN. El ITIN, recuerden, es una identificación individual para la persona. Ahora estamos hablando del número de identificación de la corporación. Todos tenemos que tener un número de identificación, incluyendo las compañías. Entonces, para solicitar este número de identificación de la corporación, tiene que haber un número de identificación de uno de los dueños, sea un Social Security o sea un ITIN number. Entonces, cuando hay un Social Security, el proceso es casi que inmediato. Es decir, la compañía se puede abrir tan rápido como 2 días. En 2 días podemos abrir la compañía en la Florida y podemos abrirla con el gobierno federal y la tendríamos lista para hacer la apertura de la cuenta del banco en 2 días. Pero cuando hay un ITIN, el ITIN entonces se va a tener que diligenciar primero. Es decir, que la persona va a tener que llenar con nosotros un formulario y aplicar por este número ITIN.
Pero el número ITIN después del COVID ha extendido mucho los tiempos. Estamos hablando que antes eran 8 semanas, 2 meses. Ahora se ha extendido hasta 3, 4, 5 meses. Estos tiempos se han ido mejorando con el pasar de los días, porque ya estamos volviendo casi que a la normalidad. Pero de todos modos hay un delay, como se dice en inglés, de estos tiempos. Todavía se está demorando un poquito. Entonces, cuando la persona no tiene un social y tiene que sacar el ITIN, tendríamos que esperar a que llegue ese ITIN para entonces terminar con la segunda fase, que es la de obtener ese número federal de la corporación y terminar el proceso. Ahora, hay algo que se puede hacer cuando necesitamos resolver rápidamente esta situación. Ok, no tenemos ITIN, tenemos que solicitarlo, eso nos va a tomar tiempo y necesitamos hacer el cierre de la casa rápidamente. La única forma de hacerlo es pedirle a alguien, un familiar, amigo o alguien, que nos sirva como una persona responsable en la corporación. Es decir, que se utilizaría el número del seguro social de esa persona para sacarle el número federal a la compañía. Y esa persona estaría temporalmente en la compañía. ¿Por qué temporalmente? Porque una vez llegue el ITIN number, ya con la tranquilidad de que todo se hizo, el ITIN number llega y esta persona se va a remover de la corporación. Y esto es un proceso normal. Las compañías tienen socios, tienen miembros que entran y salen de las compañías. Entonces, el removerla de la corporación no implica nada, no significa nada malo y no hay por qué la persona sentirse de pronto que puede estar expuesta a algo. Eso es normal que se puede hacer. Una pregunta, y esta persona con el Social Security no tiene que vivir en la Florida, puede vivir en cualquier otra parte de Estados Unidos, ¿correcto? Exactamente, correcto, sí. Exactamente. Esa persona no podría ser el agente representante, por lo menos, porque no reside acá. Tendrías que buscar a otra persona que te sirva como el agente representante que habíamos conversado anteriormente, que tenía que residir, y que esa persona sí no tiene ninguna implicación tributaria ni nada, es simplemente un agente que representa al dueño. Ok. ¿Cuál sería el periodo fiscal de la compañía? Ponte que la estoy abriendo ahorita, 1 de septiembre. Ok. Y la compañía está lista el 30, no sé, octubre 15, porque soy extranjero, 6 semanas, octubre 1, noviembre 1, el 1 de diciembre tengo todo listo, compré mi propiedad. ¿Cuándo cierra el periodo? ¿El 1 de noviembre, el 1 de diciembre o cierra siempre el 31 de diciembre? Tú cuando creas la corporación precisamente ante el gobierno federal, cuando estás obteniendo o aplicando por este número federal de la corporación, tienes la posibilidad de crearle un año fiscal o ponerlo como el año calendario. El año calendario es el que termina el 31 de diciembre. Ese es el que se recomienda. No hay ninguna necesidad, a menos que existiera algún motivo de fuerza mayor, en que uno escogiera un año fiscal, es decir, comenzando en septiembre del 2022 y terminando en septiembre del 2023. Ese sería un año fiscal que uno tendría la posibilidad de hacerlo. Puedes hacerlo, pero yo no recomiendo eso porque es más enredarse con los tiempos. Es mejor como que llevar el tiempo de todo el mundo, ¿no? Que se venza el 31 de diciembre de cada año. Otra pregunta, ¿y cuándo deben pagar los impuestos? Ok, cuando se termina el año calendario, el 31 de diciembre, ¿qué es lo que sucede después de? Ok, ya la corporación está creada, ¿qué pasa después de eso? Ok, cuando se crea la compañía, se está creando, o ya tú estás como dueño, estás adquiriendo unas responsabilidades de tipo fiscal con el gobierno americano. La primera responsabilidad que tienes es presentarle su declaración de impuestos a la compañía. Entonces se termina el año calendario al 31 de diciembre. Al contador, en este caso a nosotros, a partir de enero del año siguiente, nos tienes que enviar la información
de los extractos del banco, los statements del banco. ¿Por qué? Porque toda la información se ha tenido que canalizar a través de la cuenta del banco de la compañía. Y con esos estados financieros o con esos extractos del banco se elaboran unos estados financieros, se elabora un estado de pérdidas y ganancias y un balance general. Con esos estados financieros se hace la declaración de impuestos y se determina la ganancia o la pérdida que hubo en ese año calendario. Con eso presentas tu declaración de impuestos y cumples con el primer mandato, que es presentarle la declaración de impuestos. La segunda obligación que vas a tener es renovar la compañía ante el gobierno del estado de la Florida. Eso, los tiempos para eso, la presentación de la declaración de impuestos es hasta el 15 de marzo y la presentación para la renovación de la compañía es hasta el 30 de abril. El costo de esa renovación anual es de $138.75. Eso lo tienes que hacer todos los años para mantener la compañía activa. Si no lo haces, si se te olvida, si no lo quieres hacer, la compañía se desactiva en septiembre de ese año. Y si quieres reinstalarla, tienes que pagar una multa de $400 más los $138. ¿Ok? Entonces, eso básicamente serían las dos obligaciones que tú tienes de tipo tributaria. Para los tiempos y todo eso, pues nosotros le brindamos el apoyo a la persona que hace la apertura de la compañía con nosotros. Lo apoyamos en todo el proceso, desde la apertura, la presentación de los impuestos de la compañía, sacar el ITIN number de los miembros, presentar la declaración de impuestos de los miembros, renovar la compañía y hacerle, pues, lógicamente, la contabilidad, porque la compañía hay que hacerle una contabilidad para hacer esos estados financieros de que hablamos anteriormente. Ok. Entonces, en resumen, para la creación de la compañía, debo contar con 3 cosas. Se crea la compañía y los 2 ITIN number. Eso es lo que debería pagar yo por el primer año de la creación de la compañía hasta el 31 de diciembre, que cierre el año fiscal, y ya el año que viene solo voy a renovación, que son los $138 más los impuestos de la compañía y los impuestos de cada uno de los socios de esta compañía. ¿Ok? Exactamente. Eso sería más o menos un aproximado de cuánto para la creación, un aproximado, porque, bueno, porque todo cambia, ¿no? Exactamente, ok. Ok, para la creación de la corporación LLC, el costo van a ser $500. Con esos $500 estaría incluido todo el proceso de la apertura de la corporación. Es decir, con esto sale la persona lista para abrir la cuenta del banco. Con esos $500 queda todo listo. El proceso de los ITIN vale $200 por cada ITIN. Si son 2 miembros, estaríamos hablando de 400, más 500 la apertura, serían $900, lo que en inicio, eso, ¿verdad? Eso es una sola vez, tendría que pagar la persona como esa inversión inicial. Una vez o cada año vas entonces a pagar la declaración de impuestos, que más o menos estaríamos hablando entre $400 y $500, lo que costaría la declaración de impuestos de la compañía. Y además de los impuestos de los dueños, que estaríamos hablando de entre unos $150 más o menos a $200, lo que costaría hacer la declaración de impuestos de uno de los miembros por persona. Individual. Okay. Exacto, individualmente. Y los $138. Los 138, que es el de la renovación de la compañía. O sea, que si una persona tiene Social Security Number, se alivia de $200, por ejemplo. Exactamente. No tiene la necesidad de sacar un ITIN number porque ya tiene su número de seguro social. Solo sería $500. $500. $500. Y si el otro miembro, si es del extranjero, tendría que incurrir entonces en el gasto de los 200 para sacarle su ITIN. Exacto. Okay. Claro. Bueno, yo creo que tenemos bastante claro todo el proceso de la creación de la compañía, que nos trae beneficios impositivos, de sucesión, de obligaciones ante terceros. Entonces, esa parte ahí, disculpa que te interrumpa, no sé si tenemos mucho tiempo, pero rapidito, con la parte sucesoral, ¿cómo actúa si una persona muere, uno de los miembros?
Ok, en las sociedades de responsabilidad limitada existe un documento que se llama el Operating Agreement, el acuerdo de operaciones. Nosotros elaboramos ese documento y en ese documento tú dejas sentado por escrito básicamente cuáles son las funciones de los miembros de esa compañía y precisamente aclaras qué es lo que pasaría si uno de los miembros fallece. Entonces ahí tú sería como, pudiéramos llamarlo como un testamento o un will de la corporación. Sería como las escrituras de la compañía. Ahí tú dejas sentado todo lo que tiene que ver con esa corporación. Nosotros podemos, elaboramos de hecho ese documento, pero es un documento sencillo, de acuerdo a la ley y a lo que básicamente quien lo exigen. Muchos bancos exigen este documento precisamente para la apertura de las cuentas, el Operating Agreement. El costo, de paso, el costo son $400 y lo necesitarías si tu banco te lo pidiera o si tú quieres tener ese documento para precisamente estar protegido a los miembros de la compañía, a tus familiares, por si pasara algo. Es lo mismo como un testamento. Si la persona tiene un testamento y fallece intempestivamente, no va a haber ningún problema entre los sucesores, porque todo está claro en un documento. Es lo mismo aquí, pero si fallece y no tiene ese documento, va a haber problemas con esa sucesión. Es lo mismo ocurre con las corporaciones. Deben tener ese Operating Agreement para precisamente resolver toda la parte legal cuando uno de los miembros fallece o si uno de los miembros quiere vender, por ejemplo, parte de esa sociedad. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué deben hacer? Entonces, todo está en ese documento. Todos los pasos que ambos deben de seguir. Ambos miembros tienen que cumplir. Entonces, pero eso Ya, sería José. adicional a la creación de la compañía, ¿correcto? Correcto, eso es algo adicional. Eso es algo adicional porque es un trabajo adicional. Estamos hablando de un documento que tiene como unas 15 o 16 páginas de información que hay que llenar precisamente con todo esto que acabamos de hablar. Ahora, también tiene la posibilidad de que este documento sea aún más explícito y ahí entonces entrarían o tendrían que consultar con un abogado, ¿verdad? Si quieren poner algo más específico en ese Operating Agreement. Todo depende de la inversión que tenga, las propiedades que tenga la persona. Entonces, siempre es recomendable, pues lógicamente, que esto pase por mano de un abogado para que todo esté legalmente mejor constituido, ¿no? Okay. Okay. Claro, fíjate que yo tenía una duda con eso y me la estás aclarando, porque yo pensé que al hacer la empresa, si yo vendía, si yo me moría, por ejemplo, mi esposo ya se quedaba con la empresa porque es socio y se quedaba con el apartamento. Bueno, por eso, porque, pero suponte tú que no fuera tu esposo, que fuera un amigo. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Tu esposo que queda vivo, tú falleces, Que sí. Okay. tú falleces en este caso, tu esposo está vivo, supuestamente pasa a la parte tuya, pasa a él, pero ¿qué pasa con tu amigo que no es amigo de él, que tiene sus intereses? Entonces, si no hay algo por escrito claro, cuando hay un fallecimiento de los miembros, entonces va a haber seguramente un problema y va a tener que intervenir abogados y bueno, va a haber gastos y va a haber problemas. Entonces, pero en el caso que sean socios esposos, no tengo que hacer el Operating Agreement. el Operating Agreement es algo opcional, ¿verdad? Okay. Si tú lo quieres hacer y si quieres dejar todo sentado por escrito y claro, ¿para qué? Okay. Para precisamente evitarle problemas a las personas que puedan suceder a la persona fallecida en este caso, ¿no? Entonces es algo opcional, no te están Claro, obligando. también depende, si yo tengo dos compañías con dos apartamentos distintos, yo tengo un solo testamento, bien sea en mi país, que lo sea bien y se registra aquí, ya automáticamente ya
ya ahí se decide qué es lo que se va a hacer, pero siempre es mucho más viable a través de la compañía, porque la compañía, los beneficios que tiene es que no vas a pagar impuestos como extranjero, que son mucho más altos que siendo americano. O sea, Correcto. el beneficio inicial es que no pagas el 65% por ser extranjero, sino que ya te ponen la tasa a valor americano porque la compañía es americana. A eso es lo que se refiere. De todas formas, siempre se recomienda tener todo aclarado, un testamento, etcétera, para facilitarla, porque si algo tenemos seguro, es aquí. Es Lo eso, que nadie así quiere es. hablar, pero Sí, súper pero sí. por eso hay que cuidarse de las espaldas desde todo punto de vista. Y pues José ha sido bien, bien explícito con todo. ¿Tienes alguna otra pregunta, Ley? No, yo creo que, bueno, yo creo que con esto, José, aclaramos todo. Gracias por atendernos en la tarde de hoy. Bueno, siempre a la orden. Gracias, José, muy amable. A la orden. Nos vemos. Chao, chao. Gracias y bueno. ¿qué te puedo decir?